Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Nicolás Aquino Arroyo y para este trabajo de la materia de igualdad de género traemos un pequeño noticiero que haré en conjunto con dos colaboradores, mi compañero Samuel y mi otro compañero Ricardo. Y para esto buscamos 5 notas periodísticas, las cuales estarán enfocadas en la violencia contra la comunidad LGBT y la violencia de género contra la mujer. Empiezo ya abriendo con un caso donde se documentan aproximadamente 240 probables feminicidios en 5 años en la ciudad de Puebla. Según el informe de la Universidad Iberoamericana, Puebla, la capital poblana, es el 12º municipio con más casos acumulados de feminicidio. Dentro de estos últimos 5 años se han documentado en territorio poblano más de 240 probables feminicidios según el Observatorio de Violencia Social y Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Con ello, según el informe, la lucha por la justicia es una lucha por la vida. Puebla es el 7º estado con más feminicidios en el país y la capital poblana es el 12º municipio con más casos acumulados. Dicho observatorio alertó que la violencia feminicida, entendida como la violencia más extrema contra las mujeres, sigue siendo un problema de seguridad pública y una violación a los derechos humanos. En promedio en Puebla, cada 7 días se comete un feminicidio, según el informe, basado en datos recopilados y analizados de fuentes hemerográficas sobre muertes violentas de mujeres en Puebla. La académica responsable de dicho observatorio, Ana Gamboa Muñoz, explicó que las razones de género que con más frecuencia sustentaron estos crímenes revelan la existencia de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el agresor y la víctima, así como la presencia de lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes en el cuerpo de las mujeres, la incomunicación previa a la privación de la vida de la víctima, que incluye la desaparición antes de ser hallada y asesinada, y la exposición o exhibición del cuerpo de la víctima en un espacio público. Se destacó que los meses con más probables feminicidios coinciden en marzo y mayo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Día de las Madres. Esta coincidencia sugiere que una relación con los estereotipos y roles de género en nuestra cultura y apoya la teoría feminista de que los feminicidios pueden ser leídos como una forma de castigo a las mujeres que no cumplen con el rol femenino que la sociedad espera. Esto es cuestión. Las lesiones más comunes en casos de feminicidio incluyen heridas por arma blanca, impactos de bala, golpes en distintas partes del cuerpo, reflejando la violencia extrema ejercida por los agresores. Del 2021 al 2024, la mayoría de mujeres asesinadas fueron halladas en barrancos, parajes, terrenos, los lotes baldíos y carreteras. Sin embargo, esta tendencia cambió en 2025, cuando se registró un aumento de hallazgos en espacios privados. En promedio, en 28 diferentes municipios del estado de Puebla se hallaron las mujeres asesinadas. Resalta la incidencia en Puebla, Atlixco, Tehuacán y Temahuachalco. La información revelada muestra que los feminicidios íntimos se mantienen como la tendencia principal, pero los feminicidios familiares han aumentado. En particular, se observa un aumento de la relación de proximidad entre la víctima y el agresor. ¿Qué nos deja claro esto? Bueno, muy fácil. La violencia de género es un tema que aún sigue y se ve que va para largo, pero eso puede cambiar en los próximos años si la sociedad así lo decide. Un caso más específico es el caso de Lorena Jacqueline, un indicio de que la violencia contra la mujer en Guanajuato no disminuye. De acuerdo con el informe Incidencia Delictiva 2018 a 2024 y algunas anomalías en Guanajuato, solo el 4% de los asesinatos de mujeres se tipificaron como feminicidios.
Fernando Escobar Ayala, el investigador de Causa en Común, en entrevista con Telediario, lamentó que Guanajuato es un epicentro de incidencia delictiva y que la violencia en contra de las mujeres tiene un reto mayor, el cual es la falta del personal capacitado para atender y poder clasificar los delitos como feminicidio. En Guanajuato la violencia en contra de la mujer parece no disminuir, pues casos como el de Lorena Jacqueline, en donde videos se viralizaron, muestran la presunta crueldad de la cual fue víctima, son un indicio de que el panorama de inseguridad para ellas sigue empeorando. De acuerdo con el informe Incidencia Delictiva 2018 y 2024 y algunas anomalías, en el estado de Guanajuato, solo el 4% de los asesinatos se están tipificando como feminicidios. Es decir, cuántos más asesinatos no son reconocidos como tal y probablemente demasiados casos se podrían prever y así concientizar. Además, por ejemplo, el año pasado Guanajuato reportó 16 víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó 23 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Es decir, no se está reportando realmente la cantidad exacta. Damos un margen ya que autoridades no ven realmente el panorama completo, creyendo que simplemente son asesinatos y ya. De acuerdo con nuestro investigador, el investigador que les mencioné en ese momento, parece que la situación de violencia contra las mujeres es la misma ya que es difícil asegurar que ha empeorado o incluso mejorado si se tiene un problema de registro de los casos de feminicidio. Por tal razón, expuso que no hay que hacer mucho caso al mensaje que se da desde el Palacio Nacional, donde se habla de reduccionismo en violencia. Además, lamentó que solo cuando hay videos con indicios y se vuelven virales o mediáticos, como es el caso de Jacqueline, o en su momento el de Milagros Montserrat, quien murió apuñalada a sangre fría, se puede visibilizar el nivel de violencia y genera la reacción de la autoridad ante la indignación de la ciudadanía en general. Comenta el investigador: estos videos que aparte comenta siempre se me hacen interesantes, sobre todo por la reacción más allá de la perspectiva o lo que parece comprobar ese tipo de videos. Si los tomamos como evidencia, creo que me llama mucho la atención cómo las autoridades o el plano político, como directamente las fiscalías, muchas veces se ponen a desestimar este tipo de evidencias, aseguró él. En México, solo 2 de cada 10 mujeres que perdieron la vida asesinadas se tipifican como feminicidio. Es decir, esta situación no solamente es en un estado, es en todo nuestro país, el cual según nosotros es seguro. Y pese a que Guanajuato cuenta con una alerta de género por violencia en contra de las mujeres en 17 municipios, aún no ha sido notoria una disminución. Sin embargo, el investigador señaló que la alerta no está de más si no pone a actuar la autoridad en materia. Bueno, con estas 2 notas termino mi participación en este noticiero. Los dejo a continuación con mi compañero Ricardo. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Uribe García Villarreal y hoy yo les voy a presentar una nota periodística sobre la violencia hacia la comunidad LGBT y sobre la violencia hacia las mujeres. El caso del feminicidio en la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer quemada viva en su domicilio. Este caso ocurrido en la Ciudad de México representa uno de los actos de violencia de género más brutales reportados en octubre de 2025. Todo inició el 16 de octubre de 2025, alrededor de las 4 de la tarde, en un domicilio ubicado en la colonia Defensores de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La víctima, una mujer de aproximadamente 30 años, cuya identidad no ha sido revelada públicamente por respeto a su privacidad y al proceso judicial, se encontraba sola en su hogar cuando 2 hombres irrumpieron de manera violenta, según el testimonio inicial de las víctimas. Y evidencias recolectadas en el sitio, los agresores la rociaron con gasolina y le prendieron fuego de forma intencional, iniciando un incendio que consumió gran parte del inmueble. Este ataque no solo causó daños físicos, sino daños extremos.
sino que también propagó llamas que obligaron la intervención inmediata de bomberos y paramédicos, quienes lograron controlar el fuego en unos 45 minutos aproximadamente. La mujer sufrió quemaduras de tercer grado en el 80% de su superficie corporal, afectando principalmente el torso, extremidades y rostro. Fue rescatada en un estado crítico y trasladada de urgencia al Hospital General Rubén Leñero, un centro especializado en quemados en la Ciudad de México. Inicialmente su condición se describió como reservada con pronóstico incierto debido al riesgo de infecciones y la necesidad de injertos de piel. Trágicamente la víctima falleció poco después como consecuencia directa de las lesiones, se convirtiendo en el intento de feminicidio en un feminicidio consumado. El inmueble descrito en reportes como un espacio precario, posiblemente un cuarto rentado informalmente en un predio semi-abandonado, extravió su vulnerabilidad, ya que la zona es conocida por su falta de vigilancia y altos índices de seguridad, lo que facilitó la irrupción de los atacantes sin testigos inmediatos. En cuanto a los agresores, las investigaciones revelaron que actuaron de manera coordinada, lo que apunta a premeditación. Tras cometer el acto, huyeron a bordo de un taxi dirigiéndose inicialmente a un hotel cercano en un interno para ocultarse, aunque no fueron localizados. De inmediato en este sitio el taxista fue interrogado como testigo clave, proporcionando detalles que dieron a la percusión. La Fiscalía General del Estado de México clasificó el caso desde el principio como tentativa de feminicidio bajo la Ley Olimpia y el Código Penal. Los artículos relacionados con homicidios calificando por razones de género y lesiones graves agravadas. La policía científica recolectó evidencias cruciales en la escena, restos de combustible, huellas y fragmentos de ropa quemada que corroboraron el relato de la víctima. Los avances en la investigación fueron rápidos comparados con otros casos similares. El 21 de octubre del año presente, elementos de Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de México detuvieron a Hugo N. alias Empanada, identificado como uno de los presuntos autores materiales. La captura se realizó en la misma alcaldía Gustavo A. Madero, derivado de un trabajo de inteligencia que incluyó revisión de cámaras de vigilancia y testimonios de Hugo N. Fue vinculado directamente al incendio y al ataque y se imputaron cargos por feminicidio en grado de consumado. Solo un día después del 22 de octubre del año presente se reportó la detención de un segundo implicado, Eddie N., señalado como coautor material. Su aprehensión se basó en una orden judicial obtenida por el Ministerio Público, ejecutada también en la GAM, gracias a pruebas como comunicaciones telefónicas y evidencias forenses que lo ligan al suministro del combustible y a la planificación del acto. Hasta la fecha actual del 23 de octubre del año presente, ambos detenidos permanecen en el reclusorio preventivo Varonil Norte a la espera de su audiencia inicial por el feminicidio. La Fiscalía General del Estado de México ha solicitado formalmente su vinculación al proceso con penas que pudieran superar de los 40 a 60 años de prisión. Agravadas por la crueldad del método y el contexto de género, no se han revelado detalles exactamente sobre la motivación exacta. Posiblemente celos, disgustas, pero el perfil de los implicados sugiere que no eran desconocidos totalmente para la víctima, aunque ella lo describió inicialmente como hombres que no conocía. En su declaración inicial, lo que podría indicar un engaño o anonimato previo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo implicado en la zona para prevenir represalias o incidentes similares, incluyendo patrullajes en colonias vulnerables de la GAM
En este caso ilustra la rapidez relativa de la respuesta institucional en comparación con estadísticas generales de impunidad en feminicidios en México, pero también resalta las secuelas, la pérdida de una vida en un acto de extrema violencia, el trauma para la comunidad local y la necesidad de protección continua para testigos. La Fiscalía General del Estado de México ha emitido comunicados enfatizando su compromiso con la perspectiva de género en la investigación, pero el desenlace final dependerá de las audiencias judiciales en las próximas semanas. Como segunda nota periodística, que es la violencia hacia la comunidad LGTB, una lucha constante por igualdad y la dignidad. Durante las últimas décadas, la comunidad LGBT ha logrado avances significativos en materia de derechos humanos, reconocimiento legal y visible social. Sin embargo, estos progresos contrastan con una dura realidad: la violencia del odio, la discriminación hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de otras identidades diversas. Sigue siendo una constante en México, al igual que en una gran parte de América Latina. La violencia hacia la comunidad LGBT no solo se manifiesta en agresiones físicas o asesinatos, sino también el rechazo de la comunidad, la exclusión social, la impunidad de los crímenes motivados por prejuicio. Un panorama que preocupa datos y realidades. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes del Odio contra Personas LGBT, entre enero y diciembre de 2024 se documentaron más de 120 homicidios clasificados como crímenes de odio. La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans y hombres homosexuales. A pesar de eso, que en varios estados del país se ha reconocido el matrimonio igualitario y se han emitido leyes contra la discriminación, los ataques siguen ocurriendo con una frecuencia alarmante. Los especialistas advierten que en muchos casos ni siquiera se registran oficialmente, ya que las familias temen denunciar o las autoridades clasificadas los delitos como simples homicidios sin considerar el componente de odio. La organización de letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana informó que entre 2019 y 2024 México se mantuvo como uno de los países con más asesinatos de personas LGBT en América Latina, justo con Brasil y Colombia. Esto evidencia que la violencia de género no ha disimulado, sino que ha adoptado unas nuevas formas, por muchas de ellas alimentadas por el discurso de odio en redes sociales, causas estructurales como prejuicios, ignorancia y culturas machistas. Diversos expertos coinciden en la violencia contra la comunidad LGBT tiene raíces profundas en el machismo, religión conservadora, la falta de educación sexual integral desde edades tempranas. Muchos niños y jóvenes crecen escuchando mensajes que asocian la diversidad sexual con anormalidad o pecado, lo que refuerza la intolerancia. El sociólogo y activista Juan Pablo Delgado, director de la organización Amicus, sostiene que la homofobia y la transfobia no son fenómenos aislados, sino el reflejo de una cultura que históricamente ha negado la diferencia. Mientras la escuela y la familia siguen reproduciendo estigmas, el ciclo de violencia continuará. A esto se le suma el papel de ciertos medios de comunicación que por décadas mostraron representantes negativos o caricaturizadas de las personas LGBT. Aunque en los últimos años ha sido un esfuerzo por diversas, la representación, los estereotipos aún persisten, influyendo en la percepción social y el legitimamiento de la discriminación. La violencia no siempre se ve, no toda la violencia es visible. Las agresiones psicológicas, el acoso laboral y el rechazo familiar son formas de violencia que también dañan profundamente, según una encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. 7 de cada 10 personas LGBT en México han experimentado algún tipo de acoso, engaño, y entre eso mismo, los espacios donde más se manifiestan en el entorno familiar, escolar y laboral. Y serían las dos notas que yo les presento. Gracias.
Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Samuel Antonio Reyes Maldonado. Yo voy a hablar del caso de Emilio. Este fue un joven identificado como trans de 24 años que fue brutalmente agredido en el estado de Veracruz por un grupo de individuos que lo atacaron al salir de su trabajo. Según testigos, el ataque ocurrió luego de que los agresores lo insultaran con expresiones transfóbicas. El joven resultó con múltiples lesiones y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. La nota denuncia que, aunque el hecho fue calificado por colectivos como un crimen de odio, las autoridades locales intentaron tratarlo inicialmente como una riña común. Gracias a la presión de organizaciones civiles y medios de comunicación, la Fiscalía General del Estado reabrió la atención del caso bajo protocolo de delitos cometidos por motivos de orientación sexual e identidad de género. En este caso, lamentablemente, no es aislado. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, en lo que va del año se han registrado más de 60 asesinatos de personas de la diversidad sexual. Las víctimas más comunes son mujeres trans y hombres gays jóvenes, y muchos de estos crímenes quedan impunes. Ahora, los derechos que se violan en este tipo de agresiones serían el derecho a la vida, que es uno de los derechos humanos más fundamentales y se encuentra reconocido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 1 de la Constitución Mexicana. También se viola el derecho a la integridad personal, ya que las agresiones físicas, verbales y psicológicas atentan directamente contra la seguridad y la dignidad de las personas. Se atenta también contra el derecho a la igualdad y no discriminación, garantizado en el artículo 1 constitucional y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y finalmente el derecho al acceso a la justicia, pues muchos de estos casos no son investigados de manera adecuada, lo que puede perpetuar la impunidad y el medio dentro de la comunidad. Además, la nota señala que la falta de sensibilización de las autoridades y la ausencia de los protocolos especializados para la investigación de delitos por motivos de odio contribuyen a la revictimización. Muchas veces las víctimas o sus familiares se enfrentan burlas, indiferencia o incluso rechazo en ministerios públicos. Organizaciones como Letra S y JAG México han pedido que se implementen políticas públicas de prevención, educación y capacitación para funcionarios, así como campañas que promuevan el respeto a la diversidad sexual desde las escuelas. En conclusión, la violencia hacia la comunidad LGBT no solo es un problema de seguridad, sino también una violación sistemática de los derechos humanos. Casos como el de Emilio nos recuerdan que la igualdad legal aún no garantiza la igualdad real y que la sociedad debe de seguir luchando contra el odio, la intolerancia y la impunidad. Promover el respeto, la educación inclusiva y la empatía es fundamental para construir un país donde todas las personas, sin importar su orientación o identidad, puedan vivir libres y con seguridad. Bueno, como conclusión por fin de estas 5 notas bastante tristes realmente, ¿qué nos deja pensar estos casos? Que la autoridad no hace su trabajo como le corresponde, no tipifican, no investigan, no hacen lo que les toca como realmente tiene que serlo. Se violan muchos derechos, tanto de la comunidad de la mujer y la comunidad LGBT, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a una vida digna. El simple hecho de existir es un peligro para ellos, pero nosotros solamente podemos informar de lo que pasa y concientizarlos acerca de cómo puede usted contribuir, de cómo usted puede cambiar las cosas, por lo menos en su casa, ya que, como se ve, nuestro gobierno no lo hace. Pero bueno, con esto cerramos este pequeño noticiero. Agradezco a mis compañeros Samuel y Ricardo por su participación. Con eso nos despedimos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Aquino.